Muy bien, en estos 3 primeros años de gobierno de la Secretaría de Cultura Federal, pues han vivido un proceso muy complejo primero porque la cuestión presupuestal los ha ido eh, llevando a una situación de recortes muy importantes, particularmente el que se prevé para el 2017. La transición de Conaculta a Secretaría de Cultura no ha sido en las mejores condiciones. No se ven claras las diferencias entre el Conaculta y la Secretaría de Cultura. Pareciera en algún momento nada más un cambio de nombre. Sin embargo, creo que en el actual contexto y a partir del muy lamentable y sensible fallecimiento del primer secretario de Cultura, el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, ahora están los desafíos para crear una secretaría sustentada en una ley de cultura que falta en este país, sustentada en una reingeniería total del sector cultura, en donde el papel que van a jugar particularmente los dos grandes institutos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, va a constituir un gran desafío. Por supuesto, a favor. Urgente. Porque en México, a pesar del extraordinario tejido institucional que se ha ido generando particularmente en los últimos 50 años del siglo pasado y a la fecha, donde se han creado instituciones culturales fundamentales, programas con un renombre no solo nacional, sino internacional y con reconocimiento en todos lados, no tenemos una ley que fundamente el sentido de esta institucionalidad. Una ley que garantice el ejercicio de los derechos culturales de todos los ciudadanos, donde se expliciten la importancia que tiene la construcción y el derecho a las identidades, al patrimonio cultural, al acceso a una educación artística y a una formación cultural, el acceso a una vida cultural amplia, diversificada, y en la medida que estos derechos culturales no estén claramente fundados en una ley, entonces la ciudadanía va a estar permanentemente expuesta a políticas culturales que oscilen en ocasiones hacia posiciones sumamente llevar cultura, llevar algunos programas, y otras que son más comprometidas, más participativas. Entonces, la ley debe impedir que la política cultural se sustente en el gusto o en la forma de ser de los funcionarios, sino que se sustente en un efectivo ejercicio de los derechos culturales. A favor y en contra. A favor, ¿por qué? Porque es importante que exista un subsidio para proyectos artísticos y culturales que de otra manera no tendrían viabilidad. El Estado debe ofrecer recursos, subsidios para comunidades, para artistas, para organizaciones, para compañías artísticas que puedan a partir de estos apoyos desarrollar su trabajo, vincular este trabajo con las comunidades, el que este trabajo se distribuya, se difunda de una mejor manera para que no suceda de que se subsidia por un lado algo que no se conoce. Eso es por lo que estoy en contra. ¿Por qué estoy a favor? Porque finalmente el Estado tiene una obligación de el acceso cada vez más amable y abierto a la ciudadanía. Hay, por ejemplo, espectáculos, hay obras,
hay proyectos culturales que la ciudadanía ya pagó. Cuando se habla de esos subsidios, cuando se habla de una entrada libre a un teatro, se está hablando de espacios técnicos, seguridad, que cuesta y cuesta dinero. ¿Quién paga eso? La ciudadanía a través de sus impuestos. Entonces, ¿por qué acceder de manera gratuita? Porque la ciudadanía debe tener el derecho al ejercicio gratuito de esos espacios, entendiendo que no son gratuitos, que cuestan, pero la ciudadanía lo está cubriendo. Por eso estoy a favor y en contra. En contra, totalmente. ¿Por qué? Porque hay las casas de la cultura en ciertas delegaciones son la única opción para que familias puedan tener acceso al arte y a la cultura. Segundo lugar, porque las casas de la cultura operan de una manera eficiente. Hay suficiente demanda. De hecho, la demanda supera a la capacidad de los espacios y de maestros que hay en cada casa de la cultura. Lo que yo creo es de que habría, en primer lugar, que fortalecer su funcionamiento. Las casas de la cultura, si uno las revisa, tienen problemas de humedades, problemas de pisos que se están cayendo. Ahí es donde habría que fortalecer que los 10 centros culturales que existen queden fuertemente fincados en una infraestructura que ya existe, pero que hay que acondicionar, que hay que remodelar para darle mejor servicio a la ciudadanía. Si después de ese fortalecimiento se van a crear nuevos centros culturales, bienvenidos. Toda aquella oferta cultural que esté sustentada en la apertura a todo tipo de expresiones culturales, que dé cabida a maestros comprometidos que puedan dar talleres, clases a una comunidad cada vez más ávida de esto, porque las familias ya entienden que para sus hijos una casa de la cultura puede ser la diferencia entre seguir formando parte de una comunidad a tener el tiempo y las condiciones para que otros que también están reclutando personas lo hagan. En contra, ¿por qué? Porque siguen siendo absolutamente insuficientes. Y digo siguen siendo porque históricamente así ha sido. Cuando hay recortes, recortan a cultura. Lo estamos viendo a nivel federal. El recorte que se prevé para el 2017 es de alrededor del 30%. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno anunció que a pesar del recorte que prevén para la Ciudad de México en el 2017, no se va a tocar un solo peso de cultura. Y cuando yo le pregunté a uno de los altos funcionarios del gobierno de la ciudad cómo habían logrado hacer el ajuste financiero para que el jefe de gobierno anunciara eso, decía, es que realmente la aportación a cultura es mínima. Si nosotros no movemos, no recortamos cultura, no pasa nada, porque los recursos son ínfimos. Eso es lamentable. ¿Por qué? Porque nos habla de que la cantidad que se designa o que se asigna, al sector cultural es básica, es mínima. Cuando encima se recorta, entonces ya estamos hablando de decisiones gubernamentales que no valoran, no visualizan el enorme papel que la cultura, la educación, puede tener para la configuración de personas que tengan un mayor y mejor sentido de vida. El escenario lamentable que estamos viendo a nivel nacional en términos
de del daño, del desgarramiento que está viviendo el tejido social a partir de la violencia, tiene que ver en gran medida por personas que no encuentran el sentido justo de la vida. Y la cultura puede jugar un papel fundamental en ese sentido. Pues a favor si esta va acompañada de una ley, lo mismo que esté sustentada en un diálogo abierto con la comunidad artística, cultural, en donde se defina cuál debería ser el papel de la cultura para el Estado, cómo fortalecer la vida cultural en los municipios, cómo fortalecer a la comunidad artística, y en ese sentido, todo lo que sea construcción de acuerdos, de consensos a través del diálogo, que dé lugar a una ley sólida, abierta, donde se determine el tipo de política cultural que se va a llevar a cabo, pues entonces la Secretaría de Cultura puede jugar un papel importante. Sin embargo, si solamente es cambiar el nombre de instituto a secretaría sin todos estos cambios, pues realmente puede resultar hasta contraproducente, porque la administración del recurso ya no se hace con recurso propio como lo hace actualmente el instituto, sino que sería a través de otra área como la Secretaría de Finanzas, lo cual le quitaría la agilidad presupuestal con la que cuenta ahorita. Si el cambio a secretaría se va a hacer junto con un cambio de políticas culturales y una ley, entonces la Secretaría puede ser un instrumento muy importante para fortalecer no solo la institucionalidad, sino la participación de todos los sectores en la vida cultural del Estado. Ok, entendemos la gestión cultural como la posibilidad de dinamizar y de activar procesos para que la gente transforme sus condiciones de vida que por distintas razones se encuentran en una situación no deseada. Es decir, hay comunidades donde existe violencia, hay comunidades donde los procesos creativos y expresivos están paralizados, existen comunidades donde la vida cultural es muy pobre, existen grupos y territorios en donde el consumo cultural es sumamente limitado. Entonces la gestión cultural, ¿qué es lo que hace? Es reactivar una serie de procesos para que la gente, por eso son participativos, por eso es una gestión cultural sustentada en el diálogo, la gente vaya decidiendo qué tipo de vida cultural quiere llevar. No puede quedar sujeta a un promotor, a un gestor o a un funcionario que diga: es que ustedes deben vivir este tipo de cultura, deben consumir este tipo de arte. Eso es imposición, eso es colonialismo, eso es paternalismo. Lo que necesitamos generar son las condiciones para que la gente decida con qué tipo de vida cultural quiere educar a sus hijos, qué tipo de atmósfera cultural quiere para su comunidad y qué tipo de futuro quiere, no solamente como persona, sino como comunidad. Por eso la gestión cultural tiene mucho que aportar para que la gente reflexione sobre el sentido de vida a través del cual la cultura lo va a acompañar como creador, como constructor, como productor y no solamente como consumidor.